Buenos días, alumnos. Esta es la primera clase para primer año. En este caso, lo que vamos a ver es justamente el material con el que estamos trabajando y la resolución de la tarea 1. Como les había dicho anteriormente, el material que se lo subí en un PDF, el cual acá tengo parte de este material, ¿sí? Tengo más cantidad de cosas, pero yo les había subido lo que era respecto a múltiplos divisores, MCM, DCM y números naturales. Hasta ahora solamente hicimos hasta la carilla 11 lo de las situaciones problemáticas con MCM y DCM, ¿sí? Yo les había subido un PDF que abarcaba hasta la hoja que tenía el número 9 y atrás el trabajo práctico o evaluación, que obviamente hasta ahí no llegamos porque, como dije, hicimos hasta la carilla 11. Entonces, en este caso, la tarea 1 era las primeras dos carillas, o sea, esta que tengo acá y esta otra de acá, que son de la hoja 1, ¿sí? Carilla 1, carilla 2. Esa era la tarea 1. La tarea 2 era el trabajo práctico número 1, que iba desde la carilla 3 a la carilla 7. Esta es la carilla 3. Acá tienen parte de teoría, algunos ejercicios que no iban con nota, pero eran ejercicios para hacer. La carilla 4, donde les pedía hacer un ejercicio, pero en realidad como acá ya está resuelto, les dice lo de los números primos, le está diciendo cuáles son y cuáles son los primeros números primos de entre el 1 al 100. Y acá comenzaba el trabajo práctico en la carilla 5, ¿sí? Donde tienen los puntos para hacer, que eran 9, como les dije, entonces usaba la carilla 5, carilla 6, donde también tienen los criterios de divisibilidad, carilla 7, donde solamente tenían que hacer el punto 8 y 9, que es donde termina, y es la hoja que tiene el número 4 ahí. Esa es la carilla 7. Hasta ahí iba el TP número 1. Luego teníamos la tarea 2, que comenzaba con esta carilla 7 también, en la parte de descomposición de un número en factores primos, donde les está dando el ejemplo, y luego le pedía como ejercicio 1 hacer la descomposición de estos números. En la carilla siguiente, la 8, tenemos el MCM, un ejemplo con una situación problemática de cómo se calcula el MCM de una manera y acá de otra manera factorizándolo. Los divisores comunes mayores, o sea el DCM, también otro ejemplo con un problema de cómo se calculan los divisores y cómo puedo calcular el DCM de esta manera o de esta otra manera con las factorizaciones. Y luego el ejercicio 2, que sería este, que era el del cálculo del MCM y DCM de los siguientes pares de números, que está acá en esta carilla, que sería, como dije, 7, 8 y 9, que es lo que les puse que la tarea 2 correspondía a eso. Y la tarea 3 y última era lo que correspondía a la carilla 10 y la mitad de la 11, que eran las situaciones problemáticas con MCM y DCM, en el cual tenían que hacer el ejemplo A y B, que acá dice ejemplos porque obviamente serían los que yo les daría en la escuela, pero como no están resueltos les pedí que lo hagan. Entonces, ejemplo A, ejemplo B y ejercicios 1, 2, 3 y 4. Eso era lo que iba en la tarea 3 y hasta ahí nosotros nomás llegamos, ¿sí? Que sería carilla 10 y la mitad de la carilla 11. Esto es lo que vamos a hacer después, una vez que terminemos de hacer las explicaciones de las 4 clases. Hoy vamos a comenzar con la clase número 1, que es solamente las tareas de la carilla 1 y carilla 2, ¿sí? Entonces comenzamos con divisibilidad, que dice, considerando la división entera entre números naturales sin extraer decimales, completen el siguiente cuadro. Lo que está queriendo decir ahí es que justamente si voy a hacer una división, haga la división y no importa si me da resto 0 o no, la cosa es que no extraiga números decimales, sino que lo haga con números naturales. Por lo cual,
aquel que lo hizo con números decimales estuvo mal y por eso las correcciones que le hice, o aquellos que no hicieron bien la división tuvieron sus correcciones, ¿sí? Pero la mayoría este punto lo había hecho bien. Después me acuerdo que también en el diagnóstico les había dado las tablas, cosa de que si no se acordaban las tablas, las vayan repasando y estudiando. Bien, en base a este cuadro, entonces tenían el primero como ejemplo, en el cual les está diciendo cómo es la división que tienen que tener. En la primera parte, el dividendo, o sea, el número a ser dividido, el divisor, el número que divide, el cociente, o sea, el resultado, y el resto, lo que me sobra. Luego tenían que ir completando dividendo, divisor, cociente, resto y comprobación. Tenían el primero como ejemplo de la división de 10 dividido 2, que me da 5 y resto 0. Entonces, ¿qué significa? Que el dividendo es el 10, divisor es el 2, cociente es el 5 y resto es el 0. De ahí la comprobación que se hacía como es. El dividendo, o sea el 10, debe ser igual al divisor por el cociente más el resto. O sea 2 por 5 más 0 en este caso. Y si hago la cuenta, esto me tiene que dar 10. Si no, significa que hay algo que está mal. 2 por 5 es 10, más 0 es 10. 10 es igual a 10. Significa que entonces la división está bien hecha. Luego ustedes tenían esos datos, como están ahí, y tenían que completar los espacios en blanco de dicho cuadro. Por lo tanto, para poder completar todo, en realidad tengo que sí o sí hacer la división, que es lo que me da las 4 cosas, y luego la comprobación que la saco de esa manera. Entonces, en este caso me está dando el dividendo y el divisor, por lo que sí o sí tengo que hacer esa división, ¿sí? Entonces, voy a hacer la división y tengo 13 dividido 2. En ese caso, 13 dividido 2, tengo que buscar un número que al multiplicarlo por 2 me dé o se acerque a 13. En este caso es el 6. 2 por 6 son 12, al 13, 1. Y ahí cierro la cuenta porque me pedía sin decimales. Por lo tanto, resto 1. De ahí voy y completo el cuadro. Tengo el dividendo, tengo el divisor, el cociente que es 6 y el resto que es 1. Y entonces la comprobación queda que 13 es igual a 2 por 6 más 1. Y si hago la cuenta, 2 por 6 es 12, más 1, 13, está bien. Después, en el siguiente, es 29 dividido 3. 3 por cuánto me da o me acerco a 29. 3 por 9 es 27, al 29, 2. Cierro la cuenta y pongo cuál es el dividendo, 29. ¿Cuál es el divisor? Es 3. ¿Cuál es el cociente? Es 9. ¿Cuál es el resto? 2. Por lo tanto, la comprobación termina quedando que 29 es igual a 3 por 9 más 2. Luego, en la última, me está dando el dividendo, cociente y resto. Por lo tanto, esos datos son los que yo tengo que usar para poder hacer la división y luego completar los espacios en blanco que tengo. Entonces coloco cada cual en su lugar donde corresponde, como me dice ahí arriba donde corresponde cada uno. 24 es el dividendo, por lo tanto va acá. El divisor no lo tengo, por lo tanto no pongo nada. El cociente es 4 y el resto también es 4. Entonces en este caso, yo para poder hacer este ejercicio, lo que tengo que hacer es buscar un número que al multiplicarlo por 4 me dé 20, ya que me tienen que sobrar 4 del 24. Y el único número que al multiplicarlo por 4 me dé 20 es el 5. 5 por 4, 20, al 24, 4. Por lo tanto, ahí completo que el divisor es 5 y en la comprobación me queda entonces que 24 es igual a 5 por 4 más 4.
Y ahí terminaba el punto 1 o el cuadro que tenían que hacer de esta tarea. Luego de eso iba lo que dice acá respecto a la relación de divisibilidad. Y venía el punto 1, que era esa especie de situación problemática que tenían, que no era tan complicada, ya que también en este caso varios lo hicieron bien. Y dice: llegaron las vacaciones y los chicos del club se van de campamento. Son 54 varones y piensan ir a un camping de Entre Ríos a orillas del río Uruguay. Tienen que alquilar las carpas y las que les ofrecen son para 4 o para 6 personas. ¿Qué modelo les sirve si quieren aprovechar la capacidad máxima de todas las carpas? ¿Qué quiere decir esto de capacidad máxima? Lo que me está queriendo decir es que yo use las carpas, pero que las complete. Si son para 4 personas, que entren las 4 personas en la carpa y no que haya 1, 2 o 3, sino que todas las carpas tengan 4 personas. Si es para 6 personas, que todas las carpas tengan 6 personas, no que haya, como dije, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eso es capacidad máxima, que ocupe toda la carpa con las personas sin que sobre gente. ¿Sí? Entonces, lo que tenía que hacer para poder resolver esto y saber cuál es la carpa que me conviene más, era hacer la división de 54 dividido 4 y 54 dividido 6. De esa manera, yo sé con el resto que me dé, si me da resto 0, significa que está utilizando la capacidad máxima. Si me da otro resto, significa que voy a necesitar una carpa para ese resto. O sea, si me sobran una persona, tengo que usar una carpa para una persona. Y eso no es lo que me pide el ejercicio, ya que me está pidiendo que utilicen la carpa para aprovechar la capacidad máxima. Entonces, necesito una carpa que puedan entrar todos y no me sobre ninguno. ¿Sí? Por lo cual, al hacer esas dos divisiones, solamente me va a servir aquella en la que el resto sea 0. ¿Sí? Por lo cual, para poder hacer ese ejercicio, el punto 2, solamente tienen que hacer esas divisiones y ver cuál me da resto 0. En este caso, yo al hacer 54 dividido 4 y 54 dividido 4 y 54 dividido 6. Hago esas cuentas. Al hacer esta cuenta para el problema número 1, 54 dividido 4, bueno, agarro el 5, 4 por 1 es 4, al 5 es 1, bajo el 4, 4 por cuánto me da o me acerco a 14, y 4 por 4 es 16, ya me pasé, 4 por 3 es 12, entonces es 3, me sobran 2. Ya ahí ya me está diciendo que esa no me sirve, vamos a ver si la otra me sirve. Y cuando van a la tabla del 9, saben que 6 por 9 es 54, por lo cual esta no me sobra ninguno, entonces con esa, agarrando, ya que son 6 personas 6 personas, 6 de los chicos que iban, no queda más que estas sean 9 carpas, ¿sí? Por lo cual, la respuesta a la pregunta que decía ¿qué modelo les sirve si quieren aprovechar la capacidad máxima de todas las carpas? Ustedes ahí tenían que poner que entonces, como respuesta, porque en toda situación problemática tienen que poner una respuesta, que les sirve el modelo de carpa de 6 personas. Si quieren poner algo más, ponen, ya que así aprovechan la capacidad máxima porque no sobra ninguno. O ya que así no sobra ninguna persona.
¿sí? Y de esa manera entonces están respondiendo y contestando a la pregunta que se les dio. Decían qué capa me sirve más. Al ver que el resto me da 0 al dividirlo por 6, significa que les sirve el modelo de carpa para 6 personas. Y de esta manera estoy diciendo que es la que ocupo y no me sobra ninguno, ¿sí? Bien, eso respecto al punto 1. Luego, la fotocopia sigue con esto que dice para leer y recordar, que la idea de eso es que ustedes al ir leyéndolo vayan entendiendo qué relación hay, porque ahí les está explicando lo de divisibilidad, lo de divisor y lo de múltiplo y divisible. Entonces, la idea es que ustedes vayan leyendo eso y vayan entendiéndolo. Que en base a esto en realidad podían hacer el 1, el 2, el cuadro, ¿sí? El punto 2 también y los problemas también. Con esa explicación tendrían que haber salido todos esos resultados, ¿sí? Acá, por ejemplo, dice, para leer y recordar, una división es exacta cuando el resto es 0. Un número A es divisible por otro número B si la división de A por B es exacta. ¿Qué está queriendo decir esto? ¿Por qué habla con letras en realidad que con números? Porque cuando yo hablo con un número, hablo de forma particular y estoy dando un ejemplo. Cuando yo hablo con letras, significa que esas letras puede ser cualquier número de los que ustedes conocen, y si pasa lo que me está diciendo, lo cumple cualquier número, ¿sí? Es decir, acá la A está representando un número que puede ser cualquier número, ¿sí? El 0, el 1, el 2, el 3, el 20, el 50, ¿sí? Entonces, A en realidad está representando un número. Luego me dice que entonces, si yo lo divido por B, o sea, si hago esta división de A dividido B, y me da resto 0, me está diciendo, esa división es exacta. ¿Qué sigue diciendo después? Que para esto exista, es decir, que si existe un número C que al multiplicarlo por B me dé A. O sea que sí o sí, para que esto pase, tengo que tener otro número que al multiplicarlo por el divisor, en este caso la B, me dé exactamente A, o sea el número que tengo en el dividendo, y de esa manera sí me da 0. Porque ustedes lo que hacen en una división es multiplicar y el resultado que les da le restan a esto, y obviamente si son iguales el resto es 0. Pero lo que le está diciendo entonces esta explicación es lo siguiente. Si yo tengo una división que es exacta es porque el resto es 0. Sí o sí es exacta si el resto es 0 y el número que tengo en realidad como cociente es un número entero, no un número decimal. Porque si fuera un número decimal, me está diciendo que entonces no es exacta, ¿sí? Ya que los números decimales no son números exactos, sino justamente decimales. Entonces, un número A es divisible por otro número B. Divisible es la primera parte que le está diciendo. Y va a ser divisible si la división de A por B es exacta. O sea, yo voy a tener un número divisible por otro si al dividirlo por ese otro número me da resto 0. Si no, no es divisible. Entonces, cada vez que le pregunten si un número es divisible por otro, significa que si yo lo divido por ese número y me da resto 0 y número entero de resultado, entonces es divisible. Si no, no lo es. Por eso les dice que para que sea exacta, es decir, si existe un número C que al multiplicarlo por B me dé A. Después, ¿qué dice? Cuando esto ocurre, decimos también que A es múltiplo de B y que B es divisor de A. ¿Por qué decimos eso? Porque justamente para poder decir esto, si ustedes recuerdan lo de la comprobación, entonces dijimos que A va a ser divisible por B si hay un número que al multiplicarlo por B me dé A. Entonces, y me da resto 0. Entonces, A va a ser divisible por B si al hacer la división me da resto 0.
Bien, ahí ya tenemos una parte. Después, B va a ser el divisor de A. Sí, porque el que va acá, si ustedes recuerdan lo que vimos en el cuadrito, es el divisor justamente. Pero cuando consideramos a un número divisor, también cuando lo multiplico por un número entero y me da resto 0. Entonces el número que divide va a ser divisor si es un número entero lo que tengo en el cociente y un resto 0. Y la A también a su vez va a ser múltiplo de la B. ¿Por qué motivo? Y porque justamente para resolver, como dijimos, una división, yo estoy multiplicando esto. Yo multiplico B por C, ¿sí? Y al multiplicar B por C, obtengo el valor de A. Entonces, ¿qué significa? Es un múltiplo, ¿sí? Por eso después ahí les da el ejemplo, otra vez del 54 al 6, que si hubieran seguido leyendo esto, esta era la respuesta también al punto 1 que tenían acá arriba. Le daba el ejemplo de 54 y 6, dice que se vinculan por la relación de divisibilidad. La división entre 54 y 6 es exacta, dice, porque justamente 54 dividido 6 es 9 y el resto es 0. Entonces está diciendo que 54 es divisible por 6. ¿Por qué es divisible por 6? Porque al dividirlo me dio un número entero y resto 0. 6 es divisor de 54, ¿por qué? Porque está ubicado en el divisor y al dividirlo me da resto 0. Y 54 es múltiplo de 6, ¿por qué? Porque se obtuvo de hacer 6 por 9. 6 por 9 es 54. Y un múltiplo es el resultado de una multiplicación. Entonces, como 6 por 9 es 54, el 54 es múltiplo de 6. También puedo decir que el 54 es múltiplo de 9. Pero acá estamos hablando de la relación entre estos dos números, el 54 y el 6, ¿sí? Por eso entonces vuelvo a repetir, 54 es divisible por 6, 6 es divisor de 54 y 54 es múltiplo de 6. Y acá dice que los conceptos de divisor y de múltiplo están relacionados, ¿sí? Entonces, en base a eso, ya si comprendían eso, ya al saber que un número va a ser divisible por otro, si al hacer la división me da un número exacto y resto 0, y que un número es divisor de otro si al dividirlo me da resto 0, y que si un número es múltiplo del otro, si al hacer una multiplicación me da ese número como resultado, podían hacer el punto 2, luego el punto 3 y luego el punto 4. En el punto 2 era justamente con respecto a divisible, múltiplo y divisor, o sea, lo que acababan de leer. Tenían que ir viendo y respondiendo eso. En el A les está diciendo de por qué, la pregunta es, respondan sí o no a cada una de las siguientes preguntas y justifiquen las respuestas. En el A les dice, 42 es divisible por 7. Ahí tenían que poner que sí o que no, ¿por qué? Y en este caso, el 2, ¿sí? 2A, deberíamos decir que sí es divisible, 42 por 7. ¿Por qué? De esta manera decimos que sí, y el por qué, o sea, la justificación, lo podíamos hacer con la división, porque me está preguntando si es divisible. ¿Y qué tenía que pasar para que sea divisible? Que al dividir al 42 por 7 me dé un número entero y resto 0. Y pasa eso. Entonces puedo poner porque 42 dividido 7, que es 6, porque 7 por 6 es 42, y me da resto 0. Entonces con eso ya están justificando el por qué pusieron que sí 42 es divisible por 7. En el B, pregunta si 63 es múltiplo de 21. Para que 63 sea múltiplo de 21 significa que yo a 21 lo tengo que multiplicar por algún número y me tiene que dar resultado 63. Y también en este caso la respuesta es sí, porque si yo al 21 lo multiplico por 3, me da 63. Entonces de esa manera ponían que sí era múltiplo porque 21 por 3 es 63. ¿Sí?
En el caso de la C, pregunta si el 7 es divisor de 42. O sea, ahí era para que justamente comprendan que no es lo mismo lo que pregunté al principio en la A con lo que pregunté en la C, aunque los números son exactamente los mismos. En la A se pregunta si 42 es divisible por 7 y en la C si 7 es divisor de 42. Ambas respuestas son sí y ambas respuestas se corresponden y se justifican con la misma división. ¿Eso por qué? Porque dijimos que para que un número sea divisible por el otro, ese número tiene que ser dividido por ese otro y me da resto 0. Y para que un número sea divisor de otro número, tiene que ser el que divide. Y justamente el 7 es el que está dividiendo. Y me da resto 0. Por lo tanto, es divisor. Entonces en la C tengo que poner que sí, porque... Y hago la misma división. 42 dividido 7, que es 6, me da resto 0. ¿Sí? En la D, pregunta si 6 es múltiplo de 13. Muchos en este punto me pusieron que no, porque el 13 no está en la tabla del 6 o cosas así. Pero en realidad el punto les dice si 6 es múltiplo de 13. Entonces lo que tendrían que decir ahí es que no. La respuesta es no, o sea que el que puso no estaba bien. Pero no es porque el 13 no está en la tabla del 6, sino al revés. El 6 no está en la tabla del 13. Porque acá me está preguntando si el 6 era múltiplo de 13. Por lo tanto, no, porque al ser el 6, al ser más chico que 13, no está en la tabla, por lo tanto no es múltiplo. ¿Sí? O ponían que no, porque no está en la tabla del 13 el 6. Y nada más. O ponían 13 por 0, 0 y 13 por 1, 13. No está el 6 en la tabla del 13, por lo tanto no es múltiplo. Tenían varias maneras de justificarlo y pueden poner entonces no, porque el 6 no está en la tabla del 13. Y si querían poner el ejemplo, como les dije, por ejemplo, 13 por 0 es 0 y 13 por 1, que sería el inmediato de 0 a 1, que es 13. Es 0 y 13, por lo tanto el 6 no está, el 6 no es múltiplo de 13. Y de esa manera justificaban de por qué ese no era verdadero, era falso. Después el otro, el E, les pregunta si 1 es divisor de 100. Ahí algunos me pusieron que no, y eso está mal. ¿Por qué? Porque lo que hicieron para ponerme que no es lo siguiente. Pusieron 1 dividido 100. Y eso es lo que hicieron mal. Porque si me está preguntando si el 1 es divisor de 100, el 1 no tiene que estar acá, porque los divisores están acá. Por lo tanto, lo que me estaba diciendo es si al ser 1 divisor de 100, yo podía hacer esta cuenta y me daba resto 0. Y sí la puedo hacer a esta cuenta porque me da 100 y resto 0. Por lo tanto, acá también había varias maneras de justificar de por qué el 1 sí es divisor de 100. Acá ponían que sí y podían poner esa división como la que acabo de poner recién, 100 dividido 1. O pueden poner que sí porque el 1 es divisor de cualquier número. Porque es así, el 1 puede dividir a cualquier número. Entonces, de esa manera, sí porque el 1 es divisor de cualquier número, estarían justificando esa pregunta. Después, en la F, les dice si el 18 es divisible por 3.
O sea, para que el 18 sea divisible por 3, lo que me está queriendo decir es que yo al 18 lo tengo que dividir por 3 y me dé un resto 0. Y sí, es verdad, porque el 18 al estar en la tabla del 3, el 18 al ser múltiplo de 3, leyendo lo que dijimos acá, que los conceptos están relacionados y que si un número es divisible por otro, también es múltiplo de ese número. El 18 al estar en la tabla del 3 es múltiplo, por lo tanto también va a ser divisible. También tenían varias maneras de justificarla, pero como siempre la más fácil, cuando me hablan de una división o lo que sea, es hacer la misma división. Entonces en la F ponen que sí, porque, y ponen 18 dividido 3 es 6, resto 0. Entonces con eso ya me están mostrando que sí es divisible porque al hacer la división me da resto 0. Y lo mismo en la última, la G, que dice si 18 es divisible por 18. Y ahí obviamente tienen que recordar que cualquier número se puede dividir por sí mismo. Entonces, siempre el mismo número va a ser divisible por sí mismo. Entonces, en este caso, en la F ponen que sí es divisible porque, y pueden poner 18 dividido 18 igual a 1, o pueden poner que cualquier número es divisible por sí mismo. Entonces en la G pondrían que sí porque, y pueden poner que 18 dividido 18 es 1 y resto 0. Y con eso me están diciendo que sí es divisible por sí mismo. ¿Sí? Luego en el punto 3 les da lo siguiente. Bárbara tiene que agrupar 225 botones en paquetes que contengan la misma cantidad de botones cada uno. ¿De cuántas maneras puedo hacerlo? Enumérelas. Después en la B dice cómo se relacionan los números que representan el contenido de cada paquete con el 225. En este caso, siempre que me pida agrupar cantidades, separar, porque en este caso me está diciendo en paquetes, lo que me está pidiendo simplemente es dividir. Por lo cual, yo acá lo que tenía que hacer era dividir al 225 por los números que pueda, porque acá me dice de cuántas maneras puedo hacerlo. O sea, no es hacer una división y ya está. Me pedía decir de cuántas maneras puedo hacerlo y enumerarlas. Entonces lo que tengo que buscar justamente son los números que me dividen al 225, ver cuáles son y enumerarlos. ¿Sí? Por lo cual, lo que tengo que buscar simplemente son los divisores de ese número. Por eso en la B, donde dice cómo se relacionan los números que representan el contenido de cada paquete, si no se habían dado cuenta antes, en realidad justamente esos números son los divisores. ¿Sí? Esa sería la respuesta B. Pero bueno, primero hay que buscarlos. ¿Cómo busco yo los divisores de un número? Hay una forma sencilla, digamos, para darme cuenta que no me va a faltar ninguno, y es siempre de forma ordenada empezar del 1 hacia adelante. Pero teniendo en cuenta que, como les dije hoy en una división, ¿sí? Como tienen en este caso esta división, si yo al 18 lo dividí por 18 y me dio 1, ¿sí? Significa que el 18 es divisible por 18. O que el 18 es divisor de 18. Pero también el 1, que es el resultado, si me da resto 0, me está dando otro divisor que tiene ese 18 sin necesidad de haber hecho la cuenta. ¿Qué me está queriendo decir esto? ¿Qué le estoy queriendo decir yo con esto? Que lo que me está diciendo esta división es que este es un divisor, pero tengo este otro que también es un divisor. Es decir, yo si hago 18 dividido 1, lo voy a poder hacer porque ¿cuánto va a ser? Va a ser 18. Y el resultado también va a volver a ser 0. Entonces, yo con una sola división estoy sacando en realidad dos divisores. Uno acá, que es el 18, y otro que es el 1. Bien, sabiendo eso, y comenzando a hacer las divisiones
desde el 1 en adelante. El punto 3, si ustedes lo hacían, iban a ver que el 225 tenía 9 divisores. ¿Cómo lo saco? La forma fácil, lo que le decía, es lo que le acabo de decir, comenzar por el número más chico e ir creciendo, ¿sí? En esto, ¿qué hago? Voy a empezar a dividir, entonces pongo divisores de 225, ¿sí? Los divisores de 225, comienzo por el 1. ¿Por qué? Porque dijimos que el 1 es divisor de todos, ¿sí? Le voy a poner abajo. Comienzo por el 1 porque, como dijimos, el 1 es divisor de todos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La división de 225 dividido 1. 225 dividido 1. Obviamente, 1 por cuánto me va a dar por lo mismo. 225. Resto 0. Entonces me significa que el 1 es un divisor y el 225 también. ¿Y cuál va a ser? Si este es el primero, el 225 va a ser el último. O sea que de esta manera yo estoy hallando dos divisores, pero haciendo una sola cuenta. Y ya sé que tengo el primero y tengo el último. Entonces, con el próximo divisor que tengo voy a tener el segundo y el anteúltimo. Y así, de esta manera, si yo lo busco en forma ordenada de adelante hacia atrás, voy a tener todos y cuando vea que se me repitan en el medio, listo, ahí se acabaron los divisores, no tiene más divisores ese número. Por lo tanto, 1 y 2, 25. Después, ¿con cuál voy a probar? Con el 2. Obviamente, como el número no termina en número par, no va a ser divisible por 2. Entonces no me canso en hacer esa cuenta porque yo ya sé que esa cuenta no es divisible por 2 por no ser par. Después, para que sea divisible por 3, si recuerdan los criterios de divisibilidad, tenían que ver si la suma de las cifras me daba un múltiplo de 3. 2 más 2 es 4, más 5 es 9. ¿9 está en la tabla del 3? Sí. Por lo tanto, sé que este número 225 lo voy a poder dividir por 3. Entonces hago esa otra división. Entonces agarro el 22, 3 por 7 es 21, me sobra 1, bajo el 5, 3 por 5 es 15, al 15, 0. Y ahí tengo entonces que el 3 es el otro divisor y el 75 también. Por lo tanto, 3 es el segundo divisor y 75 el anteúltimo. Y así sigo. Como les dije, tenía 9, así que tengo que buscar. Todavía tengo 4, 5 más. Entonces, veo por el 4. Otra vez, al no terminar en par, no va a ser divisible por 4. O sea que este número no va a ser divisible por ningún número par. Ni 4, ni 6, ni 8, ni 10. ¿Por qué? Porque no termina en número par. ¿Sí? Entonces pruebo con los impares. Del 3 voy al 5. Obviamente al terminar en 5 va a ser divisible por 5. Entonces hago esa división. 225 dividido 5. Agarro el 22. 5 por 4, 20. Me sobran 2, no 0. 5 por 4, 20. Son 22. Sobran 2. Bajo el 5. 5 por 5, 25. 0. Entonces me está diciendo que el divisor que sigue es 5 y el antepenúltimo es 45. 5 y 45. Ahí ya tengo 6 divisores, me faltan 3. Sigo. Dijimos que tenía que ser impar porque dijimos que pares no podían ser. Vemos con el 7. Como regla de divisibilidad del 7 no tenemos, tendríamos que probar. ¿Cómo sé si va a ser divisor o no? Me tiene que dar resto 0. Al hacer la cuenta, 7 por 3 es 21, pero 15 no está en la tabla del 7. Entonces, puedo seguir la cuenta y darme cuenta que con 2 me sobra 1, o directamente no hago la cuenta y ya está. ¿Sí? Ya sé que 7 no es divisor. Después pruebo con el 9. ¿Cómo tenía que saber según los criterios de divisibilidad? Otra vez, sumar las cifras. 2 más 2 son 4, más 5, 9. 9 está en la tabla del 9, por lo tanto, sí sé que por 9
se puede hacer. Entonces 9 por 2 son 18, me sobran 4. 9 por 5, 45, 0. Entonces 9 y 25 son divisores. Y me queda uno más, porque dije que eran 9, pero igualmente vamos a comprobar por qué son 9. 9 ya está. 10 dijimos que no porque no es par. 11 vamos a probar. 2,25 dividido 11. Agarro el 22, sería 2. 0, bajo el 5. 5 no es divisible por 2. Tengo que agregar un 0 y cerrar la cuenta. Por ende, tampoco es porque me está sobrando 5. Entonces 11 no es. ¿Qué me queda probar? 13. 2,25 dividido 13. Agarro el 22. Va a ser 1. Me sobran 9, 5. Y bueno, ¿qué número multiplicado por 13 me da 95? Si no saben, van multiplicando o van sumando de 3 en 13. Es decir, por 1 sería 13, por 2 sería 26, si le sumo 13, ¿no? Por 3 serían 39, por 4 serían 42, por 5 serían 65, por 6 son 78, por 7 son 91 y por 8 ya me pasaría porque si a 91 le sumo 13 me pasé. ¿Qué está significando? Que no me va a dar porque por 7 me da 91, me sobran 4, entonces no es divisor. Entonces me queda probar. Después también dijimos que tenía que ser impar, sigo probando. El que le sigue es el 15. 15 por 1, 15, al 22, 7, bajo 5. Y ahí otra vez, tengo que ver si el 75 es múltiplo de 15. ¿Qué hago? 15 por 1, 15, por 2 son 30, por 3 serían 45, por 4 serían 60, y por 5 me da 75. O sea que sé que acá va un 5 y acá va un 0. Como ven, el 15 y el 15 se repite. O sea, no voy a poner dos veces el 15. El divisor que me falta es el 15. ¿Sí? Bien. Ahí tienen todos los divisores de el 225. ¿Con esto es suficiente? No. ¿Por qué? Porque el punto A, ¿qué me pedía? ¿De cuántas maneras puedo enumerarlo? ¿Sí? ¿De cuántas maneras puedo hacerlo? Enumérelos. Ese enumérelos no era ponerme los divisores y ya está, sino decir cuáles son las maneras en que puedo hacerlo. Y gracias a esos divisores yo lo puedo tener. Recordando que el 1 iba con el 225, el 3 con el 75. ¿Sí? Sabiendo eso, yo si digo que es un paquete, va a tener 225 botones. Si digo que son 225 paquetes, van a tener un botón. Y así entonces tengo las 9 maneras de poder hacerlo. Así que ahí vamos a enumerarlo. Y es como deberían poner las respuestas enumeradas. ¿Sí? Entonces, en el 3A, una vez que sacaban esos divisores, tenían que poner que podía ser un paquete con 225 botones. O podían ser, el próximo divisor que seguía era el 3. 3 paquetes con, y la cuenta me había dado 75. Entonces, 3 paquetes con 75 botones cada uno. Luego seguía el 5. 5 paquetes, vamos a poner comillas para aprovechar, con, y para que llegamos al 225, me tenía que dar 45. O sea, 45 botones cada uno. Después del 5
vimos que el 6 no, el 7 tampoco, el 8 tampoco, y vamos al 9. Entonces, 9 paquetes con, y dijimos que eran 25 botones cada uno. Después del 9, ¿qué teníamos? El 15. Con el 15 son 15 paquetes con 15 botones cada uno. Y después volvíamos a repetir. O sea que ahí pasábamos ya del 15 al 25, al 45 y al 75, obviamente con estos otros valores. Entonces, 25 paquetes con 9 botones cada uno. Después 45 paquetes con 5 botones cada uno. Y 75 paquetes con 3 botones cada uno. Y por último, los 225 paquetes con un botón cada uno. ¿Sí? Entonces ahí, como les dije, eran 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 maneras en que yo podía acomodar a esos botones en paquetes. ¿Sí? Un paquete con 225 botones, 3 paquetes con 75 botones cada uno, 5 con 45 botones, 9 con 25 botones, 15 con 15 botones, 25 con 9, 45 con 5, 75 con 3 y 225 con un botón cada uno. ¿Sí? Eso era el punto 3A. En el B, que me decía cómo se relacionan los números que representan el contenido de cada paquete con el 225, o sea, todos estos números, cómo se relacionan, y es lo que les había dicho recién y lo que hallamos justamente. La relación entre esos números y el 225 es que son los divisores del 225. Entonces, todos esos números que acabamos de hallar son los divisores del 225 y eso es lo que tenían que poner en la 3B. Esos números son los divisores del 225. ¿Sí? Entonces ahí teníamos ya el punto 3 completado y respondido todo. Y nos queda por último, para la tarea esta 1, el punto 4. En el punto 4, ¿qué es lo que dice? Natalia junta figuritas cada día al salir del trabajo, se compra... del colegio. A ver, Natalia junta figuritas cada día al salir del colegio, se compra 3 paquetes, en cada paquete vienen 4 figuritas. ¿Sí? Acá le está dando varios datos. Que va al colegio cada día, que compra 3 paquetes y que en cada paquete viene 4 figuritas. En el A preguntaban cuántas semanas le llevará a juntar 180 figuritas si no faltó nunca y no hay feriados. Acá el error que cometieron algunos es que contaron también los sábados y domingos. Pero uno a la escuela no va sábado y domingo. Entonces la semana, en vez de tener 7 días, la semana tenía 5 días. Porque acá le está diciendo bien clarito que es cada día al salir del colegio. Por lo tanto, ustedes sábado y domingo no van a la escuela, es de lunes a viernes, son 5 días. Entonces, sabiendo eso, que son 5 días, que compra 3 paquetes en cada día y que compra 4 figuritas en cada paquete, ¿cuánto va a tardar en juntar 180 figuritas? Lo único que tenían que hacer ahí era esa cuenta con esos datos, que en este caso sería una multiplicación. ¿Sí? Entonces, en el 4A, para saber
¿Cuánto va a tardar en juntar 180 figuritas? Primero tengo que hacer una multiplicación en la cual veo qué dice entonces. Cada vez que sale del colegio compra 3 paquetes y vienen 4 figuritas en cada paquete. Bueno, ¿qué necesito saber ahí? ¿Cuántos compra a la semana? ¿Sí? Entonces, si una semana tiene 5 días, 5 días por 3 paquetes que se compra por 4 figuritas que vienen en el paquete. ¿No? Ahí le estoy poniendo lo que significa cada cosa, pero no hace falta. Es decir, al hacer 5 por 3 por 4 ya era suficiente. Y esto les está dando 60 figuritas. Esas 60 figuritas, ¿qué son? Son 60 figuritas que compra a la semana. ¿Sí? Que compra en una semana. Entonces, si en una semana compra 60 figuritas, ¿cómo tengo que hacer para saber cuántas semanas va a tardar en comprar 180? Y bueno, lo que tengo que hacer, o puedo hacer 60 por cuánto me da 180, o puedo hacer la división, que es exactamente lo mismo. Es decir, el resultado va a ser el mismo. Si yo hago 180 figuritas dividido 60, obviamente me da 3, y entonces son 3 semanas. ¿Sí? El punto 4a significaba semanas. Significaba que la respuesta tenían que poner que le llevaba 3 semanas hacer juntar 180 figuritas. ¿Sí? Entonces, como es un problema, como dije, tienen que poner la respuesta y entonces le lleva 3 semanas juntar las 180 figuritas. Pero ahí no terminó el problema. El problema terminaba, preguntaba en la B, tenía un ítem B, en el que decía, a Natalia le gusta jugar a distribuir sus 180 figuritas en pilas con la misma cantidad. Fíjense, 180 figuritas en pilas con la misma cantidad. Por lo tanto, y dice, pasa largo rato buscando distintas combinaciones para hacerlo sin dejar ninguna fuera. Entonces, la pregunta es, 1. ¿Puede armar pilas de 8 figuritas, de 20 figuritas y de 25? Ahí lo que me está preguntando es cuántas pilas puede armar con esas sin que sobre ninguna, porque acá está diciendo que tienen que tener la misma cantidad. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Y si tengo que separar en 8, 20 o 25 pilas, obviamente lo que tengo que hacer es una división. ¿Y cuál me va a servir? Si tienen que tener todas la misma cantidad, obviamente me va a servir las que tengan resto 0 al hacer la división, que es lo que yo tengo que buscar. Entonces de ahí, al hacer esas divisiones y ver cuál me da resto 0, justamente esa es la que voy a elegir y la que va a hacer que sí se puede armar, y la que no se puede armar es la que no me dé resto 0. Entonces en este caso, en el 4B1, tenían que hacer, si a 180 lo podía dividir por 8, o lo podía dividir por 20, o lo podía dividir por 25. Al hacer las cuentas, 8 por 2 es 16, sobran 2, bajo 0. 8 por 2 es 16 de nuevo, me sobran 4. ¿Qué está queriendo decirme si me sobran 4? Que no se puede hacer, que no puedo armar esas pilas, ¿sí? No puedo armar pilas de 8. 20. Tengo que agarrar directamente el 180 porque el 18 es más chico. Entonces, 9 por 20 son 180, justo 0. Entonces, esto me está queriendo decir que sí puedo armar pilas de 20. Y el 25, otra vez agarro todo. Y bueno, si no lo sé, voy multiplicando
Por una dijimos 25, por 2 50, por 3 75, por 4 100, por 5 125, por 6 150, por 7 175 y por 8 me pasé. O sea, 7 es 175, me sobran 5, sobran, por ende, tampoco puedo armar pilas de 25. Y acá entonces respondían que solo pueden armar, pero con la cuenta, mostrando que hicieron la cuenta y justificando de esa manera, que solo puede armar pilas de 20 figuritas. A ver, esperen porque... Sí, pilas de 20 figuritas. Entonces, ahí lo que ustedes tenían que ver es cuál me daba resto cero. ¿Y por qué le digo haciendo la cuenta? Porque hay muchos que pusieron la respuesta, pero no pusieron cómo lo hicieron. Y es parte del ejercicio poner cómo lo hicieron. En el caso del punto B2, que es el último punto de la tarea, era en un momento se propone que las pilas tengan más de 6 figuritas cada uno. ¿Cuál es el número máximo de pilas que puede armar agregando esta condición? Bien, para saber eso, ustedes tenían que ver, porque algunos lo que hicieron fue hacer 180 dividido 6. Y esto sí me da resto cero, todo lo que ustedes están viendo, pero no está bien si me ponían que eran 30 las pilas que podía armar, porque la condición era que sea mayor a 6. Entonces el 6 no lo puedo utilizar. Tengo que utilizar otro número que sea más grande que 6, pero para que sea la mayor cantidad de pilas, obviamente me conviene que sea el más próximo al 6 justamente. Entonces tendría que ver si puedo dividirlo por 7. Ya vimos que por 8 no lo puedo dividir. O por 9, ¿sí? Que acá esta división sí me está mostrando que por 9 la voy a poder dividir, ya que si por 20 me dio 9, si lo hago por 9 me da 20. Pero entonces tengo que ver si por 7 puedo hacerlo, ¿sí? Y obviamente, si ven esta otra división, ven que por 7 no se puede, porque si por 25 le dio 7 y sobraron 5, por 7 va a ser lo mismo, van a darme 25 y me van a sobrar 5. Por lo tanto, la respuesta acá hubiera sido que al dividirlo por 9 figuritas, obtengo 20 pilas. Entonces, esto recordando que estas son figuritas y que estas serían las pilas. Entonces, haciendo la condición de que sean más de 6, por eso 9 son más de 6, ¿cuál es el máximo de pilas que puedo armar? Son 20 pilas. Entonces en la respuesta sería que el máximo de pila que puedo armar son de 20 pilas con 9 figuritas cada una. Y ahí entonces terminaríamos la tarea 1, ¿sí? Esa es la tarea 1, que tenían el cuadro, como lo vimos. Tenían el cuadro, tenían el punto 1, que era el de las carpas. Después tenían el punto 2, que era de ver cuál eran múltiplos divisores o divisible. Y el punto 3 y el punto 4, que eran las dos situaciones problemáticas, la de Bárbara con los botones y la de Natalia con las figuritas. Y esas son las maneras en que se debía resolver. Y recordando, obviamente, todos los contenidos de múltiplos y divisores que se suponía que ustedes, obviamente, debían tener incorporado de años anteriores. Pero bueno, como les dije,
la idea es que si no entendían algo, ustedes siempre pregúntenme, ¿sí? Por eso yo en el Classroom le puse que de lunes a viernes, a menos que sea feriado, pueden hacerme las preguntas que quieran hasta las 6 de la tarde, ¿sí? Así ustedes se sacan las dudas y yo sé cuándo entienden o no entienden un tema de lo que estamos viendo. Bien, esta sería el final de la primera clase y luego en la clase número 2 lo que vamos a hacer es la corrección del trabajo práctico número 1. Hasta la próxima clase, señores. Hasta luego.